Hola, muy buenas. Mi nombre es Robert Quiñones. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre 2 de Samuel, capítulo 21. Antes de continuar con el video, si les interesa, por favor, denle en suscribirse, denle en me gusta y comentario, que eso va posicionando y va haciendo crecer la causa cristiana. Eso es prácticamente un diezmo que les estoy exigiendo a ustedes para que me le den suscribir y algún me gusta o algún comentario. En el capítulo de hoy, el 21 de 2 de Samuel, prácticamente se narra la historia de los Gabaonitas y de la victoria militar de David ante los filisteos. Vamos a ver un poco quiénes eran los Gabaonitas, cuál fue la posición de los Gabaonitas, cuál fue la posición de David, cuáles son las consecuencias a veces de incumplir ciertas palabras y también como David de buscar las causas espirituales de los que no puede estar aconteciendo ahorita. Entonces voy a leerle la parte introductoria del capítulo 21 de 2 de Samuel, del 1 al 3, para contextualizarlos. Aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y su causa sanguinaria, porque él dio muerte a los Gabonitas. Entonces el rey llamó a los Gabonitas y les habló. Los Gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. David preguntó a los Gabonitas: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Quiero hablarles un poco, como habíamos dicho en la introducción, explicarles quiénes eran los Gabonitas. Y para entender quiénes eran los Gabonitas hay que irse a Josué 9, el capítulo 9. Entonces vamos un momentico a Josué en el capítulo 9. Entonces, para contextualizarlo, en el tiempo de Moisés, Josué, muere Moisés, lo sigue Josué, y todavía quedaban tierras por conquistar y habían tribus por exterminar porque era orden del Señor. Y entonces vemos quiénes eran los Gabonitas. Ya Israel había vencido a Jericó y a Ai. Pero había todavía las tribus de los amorreos, los eteos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los abuseos que estaban pendientes. Algunos se aliaron para combatir a Israel, pero algunos, como los de Gabaón, se camuflaron una estrategia y engañaron a Israel. Israel, en los tiempos de Josué, no consultó al Señor y por eso fueron engañados. Les voy a leer un poco lo que dice. Aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en Cefela y en toda la costa del mar grande, hasta el Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jabuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, fueron y se proveyeron tomando sobre sus manos costales viejos, odres viejos, y en fin, lo que hacen ellos es hacerse pasar ropa vieja, odres viejos, y le dicen, y van a San de Josué y le dicen que hagan estrategias, porque ellos son de una tribu lejos, entonces por eso se refleja en que vienen caminando, por eso el pan está seco, por eso su ropa está seca, por eso el vino está añejo, y entonces lo que hace Josué es acceder a ellos, como dice en el versículo 15, dice: entonces Josué hizo paz con ellos e hizo su alianza con ellos de conservarle la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Quirea Jerafín. Pero los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Por eso toda la congregación murmuraba contra los jefes. Vemos aquí quiénes eran los Gabonitas. Eran amorreos que engañaron a los israelitas, quienes no consultaron al Señor y por eso fueron engañados. Eso dice prácticamente la palabra. Y vemos aquí que había 3 años, la palabra dice 3 años de hambre consecutivos. O sea, era normal que un año de hambre, pero 3 años, lo que hace David es consultar las causas espirituales de los acontecimientos físicos que están pasando. Y eso es una invitación que nosotros tenemos que hacer, buscar las causas espirituales de lo que nos puede estar sucediendo ahorita en ese momento. Porque es normal que las mujeres
por ejemplo, de mi casa se separen todas, porque es normal que los hombres pase eso, porque por qué pasa eso. Hay que buscar las casas espirituales, los que nos invita David en ese momento. Pero vemos aquí que David se acerca a los gabonitas, el Señor le revela que es por causa de los gabonitas, y David, solucionando el problema, va a los gabonitas y le dice: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Los gabonitas le respondieron: no tenemos pleito sobre plata ni oro con Saúl ni con su casa. Tampoco queremos que muera nadie en Israel. Él les dijo: haré por ustedes lo que digan. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos den 7 hombres de su descendencia para que los ahorquemos delante del Señor en Gaba de Saúl y el escogido del Señor. El rey dijo: se los daré. El rey perdonó la vida de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó a los hijos de Rispa, hija de Agías, que ella había dado a Saúl, a saber, Alboni y Mefiboset. No era el mismo Mefiboset, hijo de Saúl, de Jonatán. También tomó a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a luz a Adiel, hijo de Berselai, el mejoratita. Los entregó en manos de los gabonitas y ellos lo ahorcaron en el monte delante del Señor y murieron los 7 juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Y Rispa, hija de allí, tomó una manta de silicio y se la tendió sobre una roca desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Informaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Agías, concubina de Saúl, y David fue y tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, de los señores de Jabes en Galad, quienes los habían tomado secretamente de la plaza de Beset, donde los filisteos los habían colgado el día en que ellos derrotaron a Saúl en Gilboa. Hizo traer de allá los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, y recogieron los restos de los ahorcados. Luego sepultaron los restos de Saúl y de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín en Selá, en el sepulcro de su padre Quis, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y después de eso Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Vamos aquí un poco a ver la actitud de los gabonitas. Ya sabemos quién eran los gabonitas. Los gabonitas eran personas que engañan al pueblo, ¿cierto? Se camuflan, engañan al pueblo de Dios. Y ya estaban dentro de Israel, ya eran parte quizás dentro de Israel, y los ha afectado también esta situación que se estaba viviendo. Pero vemos también aquí algo contradictorio, porque ellos dicen: no tenemos pleito sobre el plata ni oro con Saúl ni con su casa, tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero cuando David le pregunta qué haremos, ellos inmediatamente proponen que mueran 7 personas de la tribu de Saúl, los descendientes de Saúl. Entonces vemos aquí, y es donde nosotros nos debemos poner en qué sentido nosotros estamos permitiendo que los gabonitas entren a nuestra vida, y en qué momento también estamos tomando actitud de los gabonitas de ser contradictorios en las cosas. Vemos unos gabonitas contradictorios porque ellos prácticamente lo que pudieron haber hecho es: listo, perdonamos la situación para que se resolviera la situación. Yo le ponía un ejemplo, siempre he puesto un ejemplo. Yo tengo un escrito de Robert Iván Quiñones Garavit, las consecuencias antisemitas en Colombia. Y vemos que en los años en pleno holocausto nazi, el gobierno colombiano en cabeza de Santos, el abuelo del presidente Santos, devolvían a los judíos que venían de Alemania y de esta zona y los trataban como perros. Eso generó, porque dice la palabra que es bendito quien te bendiga y es maldito quien te maldiga, una maldición sobre Colombia. Y uno se da cuenta que en Colombia desde los años 48 empezó a generarse conflicto, narcotráfico, subversión, corrupción, hemos dicho, muchas variables que no las encontramos en otros países. Y esto es a consecuencia de esto. Pero vemos también cómo en ese tiempo, cuando era procurador, Alejandro Ordóñez, él se dio cuenta de eso y le pidió al presidente Santos que pidiera perdón, pero eso fue ignorado. En Colombia, pues nosotros los cristianos debemos orar por perdón para eso, porque es sobre Colombia lo que pesa eso, pedirle perdón al Señor y quizás pedirle perdón a Israel por lo que hicimos. Pero entonces el pecado tiene consecuencias, y es cuando nosotros debemos buscar las consecuencias espirituales de lo que nos está viviendo. También quiero recalcarles un poco y enseñarles un poco quién era Rispa. Rispa fue una de las concubinas de Saúl. Pero Rispa, cuando Saúl muere,
se mete y es la esposa luego de el jefe militar de el hijo de Saúl, que quedó como rey en ese tiempo. El reclamo del hijo de Saúl, que lo encontramos se lo voy a buscar un momentico, 2 Samuel 3:7, genera al jefe militar, genera que este hombre se adhiera y le dé el apoyo a David como rey. Pero vemos también aquí que también toma 5 hijos de Merab. ¿Quién era Merab? Merab era la primera hija de Saúl, quien por promesa a David o a quien matara a Goliat, él decía que le daba a su primera hija, incumple esa promesa a David y lo que hace es dársela a otra persona y en compensación le da la segunda hija que también traiciona a David, también con el tiempo se va con otra persona, David luego la hace traer, pero vemos que también vemos algunas consecuencias espirituales en esa situación. Vemos la actitud de Rispa, una mujer que no solamente cubre a sus hijos, sino también ve como suyos y como familia a la descendencia de Saúl y los protege. Eso hace que conmueva al rey y el rey saque no solamente a esos hombres asesinados en un madero, sino que también hace traer a Jonatán y a Saúl, donde habían sido sepultados después de que los filisteos los asesinaron y fueron enterrados por los habitantes de esa zona en Jabes, en Galab. Él lo que hace es reunirlos a todos y llevarlo a Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cuis, el padre de Saúl, y ahí todo lo reunió. Dice la palabra que en el versículo 14, al terminar, dice, e hicieron todo lo que el rey había mandado y después de eso Dios atendió la súplica con respecto a la tierra. Aquí vemos que los gabonitas contradictorios buscan una solución y efectivamente la solución que ellos dan hace que cese la maldición que pesaba en ese tiempo sobre Israel y se representó con la muerte en el madero. Hoy en día nosotros no tenemos la necesidad, cuando nos damos cuenta de las consecuencias militares, las consecuencias espirituales, no tenemos que matar a nadie porque ya Jesús fue el madero por nosotros. Solamente es clamarle y buscar la intercesión de Jesús, arrepentirnos y buscar. Por eso hay que escudriñar el corazón en cada momento y cuando estemos viendo eso hay que pedir perdón por esa situación ante Dios y por medio de Jesús que cesen esas maldiciones. Quiero también recalcarles un poco, y ya para terminar, dice, otras campañas contra los filisteos. Aconteció que hubo otra batalla contra los filisteos en Israel, y vemos ya para terminar del versículo 15 al 22, cómo Israel va a la guerra nuevamente contra los filisteos, pero en esa primera oportunidad casi matan a David porque ya era viejo. Ya era el tiempo de que David estuviera descansando. No como pasó anteriormente con Betsabé, que era el tiempo en que debió haber estado en la guerra y estaba descansando. En ese momento ya David debió haber estado descansando. Y vemos aquí también descendientes de Jarafá, que eran gigantes, al parecer gigantes de la descendencia de Goliat. También vemos aquí otro Goliat, pero no era el mismo Goliat que mató a David. Espero que tengan entendido, que capten el mensaje cada uno de lo que acabamos de ver, buscar las consecuencias espirituales, aprender de David, renunciar a las cosas que están pasando, orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús ya fue a la cruz por nosotros. Tener la posición de lealtad como tuvo David, que no metió a Mefiboset ahí en esas personas que iban a morir, porque él se lo había prometido a Jonatán y eso era una promesa, el valor de las palabras también y el valor de las promesas. Recordemos que nosotros no le compramos las bendiciones al Señor por votos o por promesas, es por la oración y por la fe que tengamos. Eso son cosas agregadas y muchas veces creemos que hacer votos, y a veces la palabra Jesús nos decía que mejor no hiciéramos votos, ¿no? Porque de pronto incumplíamos los votos al Señor. Espero que les sirva de provecho, espero suscripciones, espero comentarios, espero me gusta y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.